Muy bien, pues vamos a continuar con esta conferencia. A mí me toca el tema de la fe del discípulo. ¿Ok? El día de ayer vimos el discípulo de Cristo y Pedro fue un discípulo de Jesús. Y vamos a ver la fe a través de la vida de Pedro, cómo es tan importante, ¿no? Como discípulos de Jesús se nos ha llamado a eso, a practicar la fe, ¿no? Y a vivir, ¿no? Más que practicarla, obviamente es practicarla, a vivir por fe, ¿no? Hebreos, escribe Hebreos 11:6, porque sin fe es, ¿recuerdan? Imposible agradar a Dios, ¿no? Sin fe es imposible que podamos agradar a Dios, porque es necesario, dice la fe, es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha llamado a eso, ¿no? Y si queremos seguir a Jesús, esa es la manera de seguir a Jesús, por medio de la fe, ¿no? O sea, es bastante lógico, ¿no? ¿Cómo podemos saber si realmente estamos siguiendo a Jesús correctamente? ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo por fe? ¿No? Creo que algo que nos muestran y nos deja muy claro si estamos yendo por fe son las pruebas, ¿verdad? Las aflicciones, las pruebas en esta vida tienen ese propósito. Las pruebas son el método que Dios utiliza para que podamos ver si estamos viviendo por fe, si nuestra fe es genuina, si es real, pero también es el método que Dios usa, las pruebas, para que Él fortalezca, ¿no? E incremente nuestra fe. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Hablando de este tema de la fe del discípulo. Te pido que abras tu Biblia en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a estar meditando ahí en una historia que está ahí de Jesús con sus discípulos. Mateo 14, versículo 22. Y en lo que encuentran la cita, quisiera hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, ¿ok? Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Muchas gracias por traernos con bien a este lugar. Señor, venimos con un solo objetivo, que es conocerte, escuchar tu voz, ser transformados por ti, Señor. Y es lo que te pedimos esta mañana. Rogamos, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, que está aquí con nosotros y en nosotros, Señor, obrando, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, transfórmanos, que tu palabra, siendo viva y eficaz, como esa espada de dos filos, traspase nuestro corazón y discierna todo lo que hay en él, Señor, por favor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿ya estás ahí? Mateo 14, verso 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa historia viene enseguida de otra historia muy conocida, que es cuando Jesús alimenta a 5,000 personas. ¿Recuerdan esa historia? Juan nos narra que estas personas que buscaban a Jesús, lo buscaban por eso, por el alimento, ¿no? Y son 5,000 personas a las que Jesús alimenta y usa a los discípulos para llevarles estas canastas. ¿Recuerdas? 12 canastas de cuales sobra comida, ¿no? Y es un evento milagroso lo que hace Jesús, multiplica los alimentos, ¿no? Y después de esto sucede esta historia tan peculiar, ¿no? Y como te decía, es una prueba, ¿no?, que Dios le pone a los discípulos. Y fíjate cómo empieza esa historia en el verso 22. Dice: enseguida Jesús, después de esto, hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra hizo aquí se traduce como forzar u obligar en la Biblia. También se llega a traducir así, ¿no? Forzar u obligar. Entonces, la idea es que Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca, a cruzar al otro lado del mar, ¿no? Seguramente los discípulos no querían, o sea, no querían subir, y Jesús dice: vayan y suban y vayan al otro lado, ¿no? Ha pasado un día de actividad, mucha actividad para los discípulos, para Jesús, ¿no? Después de esta historia, ellos están participando en este milagro, están ahí sirviendo a otros, ¿no? Y probablemente están cansados, ¿no? Ellos estarían más dispuestos a
a descansar que ir y navegar y subirse a una barca y cruzar el mar. Y aparte, conocen el mar y saben que de noche pues es un poco peligroso. Entonces, seguramente ellos no querían, pero Jesús insiste y el texto nos muestra eso. Fue Jesús quien les dijo, vayan, suban, ¿ok? Aunque era un día pesado y fue un día pesado para Jesús, aún no había terminado el día. Y quiero empezar con esto, porque ¿qué hacen los discípulos? Pues van y suben, ¿no? O sea, obedecen a Jesús, ¿no? Y así es como se empieza a ver la fe en un discípulo. Obediencia, ¿no? Los discípulos ven y dicen, ¿sabes qué, Jesús? Estamos bien cansados. Tú sabes que el mar se pone loco a esa hora, ¿no? O sea, queremos descansar, todo lo que hicimos. O sea, no te pases, Jesús, ¿no? O sea, no. ¿Sabes qué? Vamos, ¿no? Un discípulo hace eso. Un discípulo sigue instrucciones. Un discípulo es obediente, ¿no? Y ahí van ellos, ¿no? Dice el verso 23. Despedida la multitud. O sea, Jesús se queda a despedir a la multitud y después de despedirla dice que sube al monte a orar aparte y si cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Por qué Jesús tendría que hacer esto? ¿Por qué se va aparte? ¿Por qué adelanta a los discípulos? ¿Por qué se queda ahí? ¿Está solo? Bueno, veo tres razones por las cuales Jesús hace esto, ¿no? Y la primera lo dice ahí Mateo. La primera razón es que Jesús sabía la importancia de apartarse un tiempo a solas para tener comunión con el Padre, ¿no? En oración, como vemos aquí, Jesús buscaba esos tiempos, era algo importante y necesario. Sabemos que esto era algo esencial en la vida devocional del Señor Jesús, pues cuánto más lo debe de ser para un discípulo suyo, ¿no cree? Pasar esos tiempos con Dios, escuchar su voz, ¿no? Atender, ¿no? Y pasar, dedicar ese tiempo, apartarnos de repente de lo cotidiano, ¿no? Del trabajo, de las tareas del día, ¿no? Y apartar ese tiempo con el Señor, ¿no? Eso es parte de la fe que tenemos, ¿no? Necesitamos dirección, necesitamos escuchar la voz de Dios. Entonces, lo primero es esto, la razón es esa, se aparta para orar. Pero la segunda razón que encuentro es esto. Jesús sabía que Dios tenía un plan para los discípulos esa noche en el mar. Dios tiene un plan para ellos. Jesús sabía que la fe de ellos iba a ser probada. Por lo tanto, Jesús sabía que necesitaba estar ahí orando y orando por los discípulos precisamente. O sea, Jesús sabe que ellos van a entrar a una prueba y se queda ahí orando por los discípulos, ¿no? Eso es algo que Jesús hacía. En otra ocasión, si tú recuerdas la historia, ¿no? Déjame citarlo, Lucas 22, versos 31 y 32, quiero recordarte esto, y si no, anótalo ahí, Lucas 22, versos 31 y 32, le dice Jesús a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿recuerdas esa historia? ¿Y qué hace Jesús? Dice, pero no te preocupes, no te preocupes, yo ya reprendí a Satanás. No, ¿qué dice Jesús? Pero yo he rogado por ti. ¿Y qué es lo que rogó? Que tu fe no falte, ¿verdad? O sea, Jesús hacía eso. Oraba por la fe de los discípulos, ¿te das cuenta? Que tu fe no falte, ¿no? Y creo que eso es importante, vamos a hablar más adelante acerca de esto. Creo que también por eso Jesús se aparta y dice, tengo que orar por ellos. Y está orando por ellos. Y la tercera razón por la cual Jesús se aparta, pues Jesús debía apartarse físicamente de los discípulos para que la prueba tuviera mejor resultado, ¿verdad? Que Jesús no estuviera ahí con ellos. Anteriormente había pasado una situación muy similar. Los discípulos ya habían pasado una prueba similar en el mar. Esto es en Mateo 8, no vamos a ir para allá. Pero en Mateo 8 narra la historia donde, si recuerdas también esto, pasan una tempestad en el mar. Pero la diferencia es que Jesús está con ellos en la barca. ¿Recuerdas esa historia? Que Jesús está dormido y que ellos empiezan a preocuparse, van y despiertan a Jesús. No te preocupes, vamos a morir, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? Calma la tempestad y tan tan. Pero esta prueba va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está ahí. Y eso nos muestra algo. Para que la fe pueda crecer, las pruebas cada vez van a tener más peso. ¿Se dan cuenta? Porque si Jesús hubiera subido otra vez en la barca y hubiera estado la tempestad, para ellos hubiera sido, bueno, aquí viene Jesús, ahorita la calma, no se preocupen. Pero ¿qué sucede ahora? Ups, Jesús no está. ¿Sí se dan cuenta? Entonces creo que por eso es que Jesús tiene que pedirles que vayan y él apartarse. Que por esas tres razones muy importantes. Verso 24.
y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces empieza a poner complicado, ¿no? Este cruce del mar. Dice que iba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, ¿no? Como lo vimos ayer, el pastor Fermín hablaba de este mar, ¿no? Ese realmente era un lago, ¿no? Que estaba debajo del nivel del mar y rodeado por montañas, ¿no? Y esto generaba, pues, mucha turbulencia en el aire, ¿no? Y obviamente en el mar, ¿no? O sea, eran condiciones climáticas que hacía que este mar padeciera muchas tormentas. Y los discípulos lo sabían. Y habían padecido una tormenta así, como mencionaba en el capítulo 8. Entonces, era una situación cotidiana, pero también difícil, ¿no? Eh, Déjame citar este pasaje en otro evangelio, en Marcos, dice un poco más de información, Marcos 6:48, hablando de esta situación. Fíjate cómo lo escribe Marcos, cómo lo narra Marcos. Marcos 6:48 dice, y viéndole remar con gran fatiga. O sea, aquí ya no está diciendo algo más, o sea, estaban ya cansados los discípulos, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a él andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, realmente los discípulos estaban luchando, lo que vemos aquí, estaban ya fatigados, cansados. Ahora bien, los discípulos conocían bien este mar. Algunos de ellos, como vimos ayer, eran pescadores experimentados, ¿verdad? Conocían el mar. Era, era, era su trabajo. Se ganaban la vida en ese lugar. Sin embargo, ellos estaban luchando por mantenerse a flote. Ellos estaban batallando con esto. Dice el texto, porque el viento era contrario. O sea, piensa en eso, en el mar, en una barca. Un viento así ya es peligroso, ¿no? ¿Cuánto más si ese viento es contrario? O sea, no está a favor, está en contra. Los discípulos no ven un avance, ellos están luchando. Llevan un buen tiempo. Según lo que vamos ahorita, llevan un buen tiempo batallando, fatigados, cansados. Son hombres fuertes, conocen el mar, pero llega un punto en el que ya están cansados, ya no pueden. ¿Sabes algo? La vida es así. En esta tierra la vida es así. Nuestras circunstancias pueden cambiar así repentinamente, ¿verdad? Un día el viento está a favor, al otro día el viento está en contra. ¿Te ha pasado eso? Pero la fe nos ayuda a descansar al saber que Dios siempre está ahí a nuestro favor. El mar está en contra, el viento está en contra, pero Dios está a nuestro favor. Ante cualquier adversidad, en cualquier viento contrario, cuando decidimos vivir por fe y seguir a Jesús, Dios está a nuestro favor, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Un viento? ¿Una tempestad? ¿Una aflicción? ¿Una tribulación? ¿Una prueba? Todos vamos a experimentar cosas así. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. Y es lo que está pasando aquí. Los discípulos van a aprender esa lección. El viento es contrario, pero Dios está a favor. ¿Ok? Recuerda eso. Verso 25 dice, ¿qué sucede entonces? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, la noche estaba dividida, los judíos la dividían en cuatro vigilias. Y comenzando de las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se dividían en cuatro lapsos de 3 horas, de 6 a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces, la cuarta vigilia era esa, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. No sé exactamente en qué momento, pero es la última vigilia, es la cuarta vigilia. O sea, los discípulos, como te decía, llevaban en el mar quizás unas 8 horas. Porque vemos que cuando alimenta a la multitud, ¿no? Y los deja, empezaba a atardecer, empezaba más bien a anochecer. O sea, 7 de la noche quizás, 8 de la noche por lo mucho. Y aquí estamos hablando que por lo menos eran las 3 de la mañana, habían pasado bastantes horas. Entonces estos hombres están luchando, luchando y han luchado durante muchas horas contra la braveza del mar.
Según Juan, esto también está narrado en el Evangelio de Juan, ellos habían avanzado entre 25 o 30 estadios. Esto es entre 4.5 o 5.5 kilómetros más o menos. Ellos, el mar de Galilea tenía o sea, de ribera a ribera, tenía más o menos 10 kilómetros de distancia. Entonces ellos apenas, como dice Mateo, iban como a la mitad del recorrido, ¿se dan cuenta? O sea, llevan 8 horas luchando y apenas van a la mitad. Quizás el recorrido no los hubiera llevado más que eso, pero lo que vemos es que la prueba estaba complicada para ellos. Que tú y yo podemos leer y decir, bueno, son pescadores, o sea, no, o sea, las cosas se estaban poniendo muy difícil para ellos. Estaban cansados, fatigados. Su vida estaba en riesgo, ¿se dan cuenta? Sin duda fue un viaje complicado, peligroso y frustrante para los discípulos. Ahora recordemos algo. Ellos estaban ahí haciendo lo que Jesús les pidió, ¿verdad? Pero estaba siendo difícil. Y parecía que no estaban llegando a ninguna parte. ¿No te ha pasado eso? ¿No has experimentado eso alguna vez? Que cuando estás haciendo lo que Dios te pide y estás dispuesto a obedecer, las cosas empiezan a complicarse. Y piensas, ¿no deberían de ser las cosas más fáciles? Porque por fin ya, o sea, decidí seguir a Jesús, pero se complica. Pues no, aquí vemos todo lo contrario. A veces Dios nos pide que hagamos algo y permite que no sea fácil, permite que sea difícil. ¿Por qué? Porque precisamente está poniendo a prueba nuestra fe y quiere incrementar nuestra fe. Como discípulos vamos a experimentar pruebas, ¿ok? Definitivamente. Por esto, porque Dios quiere que vivamos por fe y que le sigamos por fe. Entonces, el texto nos cuenta eso. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús entonces dice, vino a ellos, llega a ellos andando sobre el mar. O sea, ¿no podía Jesús haber venido antes? ¿No? ¿No pudo haber llegado media hora o una hora antes después de haber subido a la barca? O ya de perdida en la segunda vigilia, ¿no? Ya que no pasara tanto tiempo. O sea, ¿por qué hasta la cuarta, no? O sea, ¿por qué tardó tanto Jesús? ¿No te ha pasado también eso que en esa prueba, en tu lucha, en esa tormenta que estás pasando, no le has hecho la misma pregunta a Jesús? O sea, ¿por qué tardas tanto? O sea, ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo te vas a manifestar? Tal vez la respuesta sea igual, no llegue en el momento que más deseamos, pero sí en el momento preciso para cumplir su propósito, para glorificarse, porque es el propósito, que Dios sea glorificado. Aunque se demore, tenemos que aprender a esperar con paciencia, ¿verdad? Recuerdo este pasaje de Santiago capítulo 1, quizás lo recuerdes, versículos 2 y 3, déjame citarlo. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿recuerdas? ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos algo. Sabiendo que la prueba de qué cosa, ¿qué dice en tu Biblia? De vuestra fe, ¿te das cuenta? Eso es lo que Dios está probando, la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo muy importante que es paciencia, perseverancia. La palabra paciencia ahí significa resistencia, constancia. Como discípulos necesitamos eso. Resistir, ser constantes. El llamado que vimos ayer en la noche, que Dios nos hace a todos nosotros de seguirle, es un llamado como vimos que cuesta y cuesta todo, ¿verdad? Pero también es un llamado que implica esfuerzo, que implica resistencia. Ese llamado no es para débiles, no es para cobardes, es para personas que deciden entregarle su vida al Señor realmente. Porque vas a necesitar esto. ¿Por qué Jesús tardó tanto por esto?
porque estaba produciendo paciencia en sus discípulos. Ahora nosotros el día de hoy lo sabemos. En la prueba, aunque tarde, va a llegar, ¿verdad? Y eso nos da esperanza, porque la fe nos da esperanza, ¿verdad? Nuestra fe no es ciega, o sea, nuestra fe y tiene un objetivo y un propósito. Y esa fe nos da esperanza. Sabemos que aunque estemos en la prueba, no va a tardar, va a llegar. Quiero notar algo más que leamos en Marcos 6:48, cuando Jesús está orando. Déjame citarlo al principio del versículo, Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga. Hace rato hacía énfasis en la fatiga de los discípulos. Ahora quiero hacer énfasis en esto, lo que Jesús está haciendo. Jesús los está viendo, ¿te das cuenta? Ayer veíamos esto. Esto es un lago muy grande. Pero si tú subías un monte, podías verlo y podías ver la gente que estaba ahí. Y Jesús está ahí y puede ver cómo los discípulos están batallando. Y está viendo cómo no pueden avanzar más de ahí. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Jesús los está viendo. Jesús desde lejos está viendo a los discípulos remar. Jesús siempre estuvo al tanto de ellos. Lo que vemos aquí es que el ojo de Jesús nunca se apartó de ellos. Él no estaba ahí, pero no dejó de verlos, ¿te das cuenta? Y como discípulos de Jesús debemos de considerar esto. Los discípulos eran los tripulantes, pero Jesús, aunque no iba en la barca, él era el capitán. Él está en control de cada tormenta en tu vida. Si estás pasando por una tormenta, recuerda esto: Dios tiene puesto los ojos en tu barca y su mano en las olas. Él no va a dejar que te hundas. Él está ahí. Y tú puedes decir, pero ya se tardó. No te preocupes, va a llegar y va a llegar en un momento preciso. Él te está viendo. Él sabe cómo estás batallando y luchando. Él conoce tu fe y está viendo tu fe. Recordemos que Jesús había ido al monte a orar, ¿se acuerdan de eso? Él está ahí viéndolos y orando por ellos. Y lo mismo está haciendo por nosotros el día de hoy. ¿Sabías eso? Jesús está orando por ti, por mí, por sus discípulos el día de hoy. Romanos 8, verso 34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y nos muestra toda esta obra de Jesús de intercesión por nosotros. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, no está muerto, no está sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por ¿quiénes? Por nosotros, por los discípulos, por los creyentes. Y tú puedes decir: Jesús no está aquí, no está, no lo veo. En mi tormenta, en mi prueba, no lo veo. Pero Él te está viendo, eso es lo importante. Y está intercediendo por ti. La fe nos lleva a creer eso. Por eso si hay esperanza, tenemos esperanza en la prueba, ¿verdad? Pero cómo llega Jesús, me encanta, ¿no? La historia. Dice que entonces llegó Jesús, vino a ellos andando sobre el mar. Dices, ¿qué? ¿Andando sobre el mar? Sí, andando sobre el mar. ¿Por qué Jesús llegó caminando sobre el mar? ¿Qué es lo que quería transmitir a sus discípulos? ¿Qué es lo que quería mostrarles? ¿Qué quería enseñarles? Creo que Jesús llegó así caminando sobre el mar porque estaba demostrando que Él tenía autoridad sobre el mar. Anteriormente, en la primera prueba en el mar, solamente despertó Jesús y le dijo a la tempestad: calma, y se calmó, ¿verdad? Pero ahora lo vemos caminando sobre el mar. Jesús se manifestó sobre qué cosa, sobre el temor de los discípulos. Ellos temían el mar y Jesús llegó sobre el mar demostrando que Él tiene autoridad y poder sobre eso, sobre el mar. Esas olas que tanto temor nos han infundido, recuerda eso, están bajo los pies de Jesús. Jesús tiene autoridad sobre cualquier tormenta,
o problema que tú estés viviendo. Es lo que está demostrando aquí. No te preocupes. Soy yo. Recordemos que Jesús fue quien les hizo subir a la barca, ¿verdad? Fue Él quien los dirigió a esa tormenta. Y eso significa que ellos estuvieron en la tormenta porque esa fue la voluntad de Dios. No es como, bueno, los discípulos fueron desobedientes y estaban fuera de la voluntad de Dios y por eso sufrieron y batallaron por esa tormenta. No, ellos estaban justo en medio de la voluntad de Dios. Y Jesús los envió a lo que Él sabía que sería una tormenta para ellos. Entonces en la tormenta necesitamos tener fe y confiar. Y vas a poder ver a Jesús andando sobre tu tormenta, sobre tu mar, sobre tu problema. Te va a mostrar que Él es superior a eso. Así es como llega Jesús. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Lo mismo que sucede con nosotros, no entendemos. Y los discípulos, verso 26, viéndole, ¿qué pasó? Viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿A poco no somos así también nosotros? O sea, Jesús nos está enseñando algo bien padre, bien bonito, y nosotros andamos por otro lado, ¿no? Los discípulos ya estaban afligidos, o sea, temerosos era de noche, estaba oscuro, el viento estaba en contra de ellos, ocasionando una gran tempestad. Y ahora ver un hombre caminando hacia ellos en plena tormenta. Hubieran dicho, lo único que nos faltaba era esto. Ahora ver un fantasma caminando en el mar, ¿no? Por ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ellos están temerosos, dice que se turbaron, dieron voces de miedo. Son hombres pescadores, hombres fuertes. Y no solamente digo físicamente, hombres fuertes de carácter, ¿verdad? Y los vemos con este temor. No te sientas mal. El temor es algo natural. Pero Dios quiere enseñarnos que Él es más grande que ese temor. Verso 27, fíjate lo que sucede. Pero enseguida, me encanta cómo Jesús actúa. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es un fantasma y de repente viene la voz de Jesús. Hey, tengan ánimo, no se desanimen. En medio de la prueba, en medio de la tempestad, lo único que necesitamos es esto. Escuchar la voz de Jesús. Escuchar su voz diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas, yo soy el que te trajo aquí, yo soy el que está contigo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿recuerdas? Sin fe no vas a poder ver esto. Todo lo que necesitamos en ese momento es eso, la presencia del Señor. Recordar que Él está ahí con nosotros. Para todo verdadero creyente, para todo discípulo, estas son palabras de mucho consuelo, ¿verdad? Yo soy. Yo soy. No temas. ¿Cuántas veces Dios en su palabra no dice eso? No temas, ¿verdad? No temas, yo soy. Reconocer su presencia es el mejor antídoto contra el temor. Saber que Dios está ahí con nosotros. Ver que Dios se está moviendo, que Dios está actuando, que Dios viene sobre esa aflicción y esa prueba mostrando que Él es más grande. Es más, recordándonos, yo te tengo aquí, yo te traje aquí. Vamos a ver lo que continúa en la historia. Solamente Mateo habla acerca de esto, de lo que pasa con Pedro. Dice entonces, verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse,
dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta historia, como te decía, solamente la cuenta Mateo. Lo que sucede con Pedro aquí. Estamos estudiando eso a Pedro como un discípulo. La experiencia de Pedro con su fe aquí lo vemos muy claramente. Sucede esto, Jesús llega caminando, lo ven, se espantan, gritan. Jesús dice, hey, soy yo, no teman, aquí estoy, tengan ánimo. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aunque Pedro actúa como Pedro, ¿no?, como era común de él, de una manera impulsiva, él no estaba probando a Jesús. Puede parecer eso, a ver si eres tú. No, no. Realmente el sentido de la frase de Pedro es, ya que eres tú. No está dudando, está afirmando, ya que eres tú, di esto, manda que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Para Pedro era suficiente que Jesús diera la orden. Solo dilo, Señor. Y me gustó eso. Solo dilo. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 10, versículo 17, quizás lo conoces, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, ¿recuerdas? Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y Pedro solo necesitaba que Jesús lo dijera. ¿Se dan cuenta? Esa es la fe del discípulo. La fe del discípulo no está puesta en corazonadas, en supersticiones, ¿verdad? Es que yo tengo fe de que va a ser así. No, eso no es fe. La fe del discípulo está puesta ¿en qué? En la palabra de Dios. Lo que Dios dice, ¿verdad? Tenemos tanto en la palabra de Dios que créemelo, tienes toda la dirección para esta vida en ella. Tienes toda la dirección para poder vivir por fe aquí en esta tierra. Pedro dice, solo dilo, Señor. Manda que vayan. Eso es fe, ¿se dan cuenta? Y aún con su carácter impulsivo, Pedro está mostrando una fe que ninguno de los otros discípulos tuvo. ¿Verdad? Solo es Pedro que dice, a ver, yo quiero eso. Yo quiero andar sobre el mar. Yo quiero andar sobre la prueba de la tempestad. Yo quiero eso. Solo dilo, pero no fue tan impulsivo como para aventarse solito, ¿verdad? Mándalo, Señor. ¿Sí se dan cuenta? Verso 29, ¿qué sucede? Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí la tempestad no se ha calmado todavía. La tempestad sigue igual de brava. ¿Se dan cuenta? O sea, minutos antes Pedro está luchando, fatigado, con temor de que puede hundirse, de que puede morir. Y ahora dice, solo dilo tú. Y ahora se baja de la barca y empieza a andar sobre las aguas para ir a Jesús. Qué increíble. Eso es la fe. ¿Sí lo ve? Así es como se ve la fe en acción. Ya no hay temor. Por lo menos en este versículo. Ya no hay temor. La fe en Jesús nos da la capacidad de vencer y triunfar sobre las tormentas de esta vida. Es la fe la que nos va a llevar a flote ante cualquier adversidad. Obviamente, Pedro está caminando por fe y está haciendo lo que recordábamos ayer. Déjame citar esto, Hebreos 12. ¿Recuerdas? Hebreos 12. Después de hablar del capítulo 11, que es esta gran nube de testigos, que son todos esos hombres y mujeres que han vivido por fe antes de nosotros y que son testigos de que podemos vivir por fe y se puede vivir por fe, nos invita a eso. Verso 1, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto,
Nosotros también, nosotros. O sea, no hay nada diferente entre ellos y nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. Ayer veíamos eso, despojemos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo? Dice el verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Eso es lo que hace, así se ve la fe. Es lo que hace la fe. Pone sus ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de ¿qué cosa? De la fe, ¿verdad? Él es el autor y el consumador, el que nos va a llevar al final. Y Pedro está poniendo los ojos en Jesús. Así es. Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En ese momento lo que vemos es que su objetivo era ir a Jesús. Él está viendo a Jesús. Y así tenemos que caminar, viendo a Jesús. Pero ¿qué sucede enseguida? Verso 30. Pero al verle, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó? Se distrajo. Dejó de ver a Jesús. Dejó de correr la carrera como la de correr por fe. ¿Sí lo ven? Dice el texto claramente, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mientras que estés viendo la prueba y estés enfocado en la prueba, la fe va a disminuir, vas a seguir hundido. Pedro comenzó a hundirse porque dejó de ver a Jesús. Porque comenzó a ver las enormes olas que el viento levantaba a su alrededor. Es muy claro el texto, fue por eso. Quiero citar 2 Corintios 5:7, muy conocido, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista, ¿recuerdan? El apóstol Pablo escribe esto y lo entendió. Y Pedro lo está viviendo aquí experimentando. Por fe andamos, no por vista. No podemos guiarnos por la vista, por nuestra propia prudencia, por nuestras experiencias, ¿verdad? Nuestra carne, lo que vemos en este mundo. Vivimos por fe, somos llamados a vivir por fe. No hay otra manera de poder seguir a Jesús si no es por medio de la fe. Ahora bien, esta es la segunda vez que nos dice que Pedro tuvo miedo, ¿verdad? La primera fue cuando Jesús vino a ellos y les dijo, no teman, no había miedo en ellos. Y esa es la segunda, cuando se desenfocó y nuevamente hubo temor en él. Yo te decía, el temor es algo real en nosotros. El temor existe y está ahí. Pero la fe vence el temor. La fe vence el temor. ¿Qué hace Pedro? Me gusta lo que hace. Cuando comienza a hundirse, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. O sea, Pedro no agarra y se voltea tratando de llegar a la barca, ¿no? Quizás muchos habíamos hecho eso. Ya no voy con Jesús, yo me regreso a ver cómo llego. Él sabe que ya, o sea, no le va a dar tiempo de llegar. Ya no puede llegar a la barca. ¿A quién recurres? A Jesús, Señor, sálvame. Aún, digámoslo así, en ese fracaso, en su fracaso, Pedro clamó a Jesús por salvación. O sea, su fe lo llevó nuevamente a clamar por la ayuda de Jesús. Y esto nos da descanso a nosotros, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no cometemos el mismo error? Ya entendí, o sea, ok, por fe voy a ver a Jesús, vas caminando y de repente volteas a ver las olas y te empiezas a hundir. ¿Qué tienes que hacer? Señor, sálvame. Nuevamente poner tu mirada en Cristo, tu enfoque en el Señor. Algo que podemos reconocer de Pedro, aparte de que siempre fue impulsivo como discípulo, algo que podemos reconocer es que cada vez que él fallaba, se ponía de pie, ¿verdad? Sus fracasos lo acercaban más y más a Jesús. Aquí está clamando, Señor, sálvame.
Sus fracasos le hicieron depender más del Señor y lo llevaron a amar más a Jesús, porque al final la fe de Pedro era genuina. Aquí voy, mucha gente cuando pasa eso quiere regresar a la barca y no va a buscar a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Y se apartan de Jesús para siempre. Un discípulo no es una persona que nunca falla, sino uno que siempre se levanta y sigue adelante. ¿Por qué? Porque tiene fe en Jesús. ¿Sí lo ven? ¿Vamos a fallar? Sí. Sí, a veces nos vamos a pasar una prueba, pero tu fe te va a levantar y te va a llevar a clamar nuevamente, Señor, sálvame. Señor, sálvame. La fe nos ayuda a superar nuestros fracasos, confiando y amando más a Jesús, como vemos aquí. Verso 31. Dice, al momento Jesús, o sea, después de que Pedro clama, sálvame. Me encanta, al momento, al instante, porque así es. Dios no puede resistirse a una oración así. Cuando uno de corazón y con fe pide ayuda, Dios no se resiste. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le agarró fuertemente y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dices, ¿no está siendo duro Jesús? O sea, muchos podrían decir, oye, ¿dónde está la gracia, Jesús? ¿No? Estoy en la prueba, estoy hundiendo, ya vienes y me juzgas, me criticas. ¿Cuántos no responden de esa manera? ¿Sabes algo? La fe te lleva a someterte, a sujetarte. Aún si estás recibiendo una exhortación de parte de Dios. Es algo que he visto mucho en la iglesia, tristemente. Gente que no puede ni siquiera someterse a una instrucción por su propio bien, por lo que Dios quiere hacer. Empiezan a juzgar. ¿Dónde está la gracia? ¿Por qué me juzgas de esta manera? Yo ya me voy de aquí. Y hasta van y ponen su iglesia. Pedro ha dicho, ¿sabes qué, Jesús? Eso no es amor, eso no es gracia. ¿Sabes qué? Pues sobre mí vas a edificar la iglesia, ¿no? Entonces voy a poner mi iglesia yo. O sea, no. Eso es un berrinche. Te decía, esto es para hombres valientes, personas valientes. ¿Quién y por fe tienes que ser? Esfuérzate y sé valiente. Y a veces vas a escuchar la voz de Jesús diciendo cosas fuertes, exhortándote, pero es necesario. O sea, puedes decir, ¿por qué no esperar subir a la barca para decirle esto? Porque era importante que Pedro lo escuchara en ese momento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no le dijo hombre sin fe, ¿verdad? O sea, algo está reconociendo Jesús. O sea, hay algo bueno. Hay fe, pero es poca. Hombre de poca fe, dice, ¿verdad? O sea, reconoce la fe de Pedro. Sabe que es poca, pero es fe. Y Jesús dijo así, si tu fe fuera así chiquita como un grano de mostaza, es suficiente, ¿verdad? O sea, así como era Pedro, era un hombre de fe. O sea, hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Es como si Jesús le estuviera diciendo, Pedro, te hace falta más fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y así nos pasa, dudamos a veces, ¿verdad? Y necesitamos darnos cuenta de que estamos dudando, de que hay poca fe. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar desde ahí. Lo que puso en peligro la vida de Pedro no fueron los fuertes vientos, no fue la braveza del mar, fue su poca fe, como vemos aquí. Eso fue lo que lo puso en peligro. Jesús sabe que esos hombres, entre ellos Pedro, serán los encargados de trastornar el mundo
con el mensaje del Evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Estamos hablando de Pedro el discípulo, pero Pedro el apóstol fue otro, ¿verdad? Esos hombres serían los encargados de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ninguno de ellos podría hacer eso con poca fe. Su fe debe de incrementar, debe de ser más grande y más fuerte. Y es lo que Dios estaba haciendo a través de esta prueba. Es lo que Jesús estaba haciendo. Le está mostrando, ¿te das cuenta, Pedro? Tu fe es poca. Y tú sabes que Pedro, impulsivo y todo, y muy confiado en sí mismo, puede decir, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Recuerdan? Jesús está diciendo, sí tienes fe, Pedro, pero no es la fe que tú piensas. Y tenemos que ser humildes y reconocer, es cierto, mi fe no es como yo digo. Dios quiere incrementar nuestra fe. Y Dios usa las pruebas para aumentar la fe de sus discípulos. Es por eso que está pasando todo esto. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Por fin, se calmó el viento. Y yo imagino a los otros discípulos no viendo a Pedro caminar y todos ellos batallando, ¿no? Así como que, Pedro, ¿qué haces? Ya deja que Jesús venga y calme la tempestad, ¿no? Pero es hasta que pasa esto y Jesús se sube de la barca con Pedro y se calma la tormenta. ¿Y sabes qué veo aquí? Que la tormenta no dura para siempre. ¿Ok? Dios sabe cuándo ponerle fin a ellas. Tu prueba no va a durar para siempre. Las pruebas pueden ser grandes, pequeñas, pueden ser físicas, espirituales, breves, duraderas. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que podemos navegar por esas tormentas y tener paz en medio de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Porque Él dice, no temas, yo soy. Fíjate cómo responden los discípulos a esto, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Eso es, la prueba te lleva a ver quién es Jesús. Te ayuda a ver a Jesús de una forma diferente y cada vez más lo vas a ver como Él es. Y te vas a sorprender y te va a dar más fe, ¿te das cuenta? Que ese es el punto. Entonces podemos llegar al fin y darnos cuenta, ese era el propósito y el objetivo de la prueba. Incrementar su fe, que ellos vieran a Jesús como Él es. Verdaderamente, verdaderamente, ¿cuántas cosas he hecho delante de ustedes? Hace unas horas alimenté a 5,000 personas con 2 peces y 3 panes. Y después de esto, wow, en verdad, sí, verdaderamente eres hijo de Dios. La reacción de los discípulos es bastante lógica al considerar el poder que Jesús demostró que venía sobre el agua, ¿no? Y así es como se ve la fe en adoración. La fe resulta en adoración. Adoran a Jesús. Al final, Pedro entendió la lección. Quiero terminar con eso. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Así comienza esta carta, su primera carta del apóstol Pedro. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué cosa? Mediante la fe. ¿Te das cuenta? Dios sigue guardándonos con su poder, pero es mediante la fe. O sea, Pedro entendió ese momento, dijo, es por medio de la fe.
No dejar de ver a Jesús. Así tengo que caminar en esta tierra. Dice, continúa verso 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Tenemos gozo por lo que vendrá, ¿verdad? Tenemos una esperanza que nos da gozo, alegría en esta tierra. Pero uno llega. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, el tiempo presente, el tiempo que estemos aquí en esta tierra, aunque ahora por un poco de tiempo, y ese es el tiempo que vivimos aquí, es poca comparación de la eternidad, si es necesario, o sea, si Dios lo ve como necesario, así como Jesús le dijo a los discípulos, vayan, suban a a la barca y vayan al otro lado, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro lo entendió y dijo, así es para todos nosotros los discípulos. Si vas a seguir a Jesús, como ayer fuimos invitados y nos comprometimos a hacerlo, tu fe va a ser probada. Vas a pasar por pruebas, diversas pruebas. Tengas que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Hay un propósito, no es en vano. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios somete a prueba? Vuestra fe, ¿recuerdas? Para que sometida a prueba vuestra fe, y dice, mucho más precioso que el oro. Piensa en eso. Para Dios, nuestra fe es mucho más preciosa que cualquier cosa hermosa de este mundo. Y así tiene que ser para nosotros. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Imagínate, sea hallada en alabanza. Nuestra fe tiene que ser probada, pasada por fuego. Sea hallada en qué cosa? En alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Un día va a regresar Jesús, ¿verdad? No sabemos cuántas vigilias, pero va a regresar. Muchas gracias. Va a regresar. ¿Se dan cuenta? Un día lo vamos a ver caminando, ¿verdad? Sobre las nubes, ya no sobre el mar. Y va a regresar. Y vamos a estar con Él para siempre. Pero en ese momento, la fe va a ser esto. Va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. Eso es vivir por fe. No lo vemos, ¿verdad? Pero sabemos que está ahí actuando. Los discípulos estaban comenzando a entender eso. La primera vez que Jesús estaba ahí con ellos, ahora ya no está con ellos. Y más adelante ya no va a estar con ellos, ¿verdad? Después de la cruz va a ascender al cielo y los va a dejar solos. Tiene que aprender esa lección. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, creemos en Él, tenemos fe en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Y seguramente Pedro recordaba ese día. Jesús se queda allá, no está con nosotros, no lo vemos. Y nos vuelve a hacer ese énfasis, aunque no lo veas. Andamos por fe, no por vista. Aunque no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Cada tormenta, cada tempestad tiene un propósito, incrementar nuestra fe, pero ese no es el fin. El fin es que un día estemos delante de Él, ¿verdad? Que nuestra salvación sea completa cuando estemos cara a cara delante de nuestro Señor. Dios nos sigue invitando a seguirle, pero esa es la manera de poder seguirle. No hay otra forma de poder seguir a Cristo más que por fe. Y es lo que nos está llamando el día de hoy. A vivir por fe. Dejar de vivir por vista, de andar por vista, caminando por vista, de acuerdo a nuestra propia experiencia, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a su palabra, lo que Él nos habla y nos dice y nos enseña, confiando en que donde Él nos lleva, aunque sea una tempestad, Él está ahí. Y podemos experimentar eso.
Y no importa cuánta fe tengas, aunque sea poca, es suficiente para Cristo. Empieza a vivir por fe. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Dale gracias a Dios por esto. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias por este gran llamado y hermoso llamado que nos has dado, Señor, de seguirte. Y ayer empezamos a ver lo que implica eso. Y hoy seguimos viéndolo. Y es una vida de fe, Señor. No hay forma de poder agradarte si no es por medio de la fe, Señor. Nos has llamado a vivir por fe y a practicar esa fe, Señor. Y yo te pido eso, Señor. Pues estamos aquí, Señor, que podamos caminar por fe, Señor. Aún en medio de la prueba, la tempestad, que nuestra fe sea mucho más notoria, Señor. Confiando en que tú estás con nosotros. No te vemos, Señor. Así como en ese momento los discípulos dejaron de verte, el día de hoy no todos podemos verte, Señor, pero tú sigues hablándonos. Y tú nos sigues diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y es suficiente para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando por fe y para fe, Señor. Confiando en ti, Señor. Sabiendo que lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en ti. Que tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Y aún, Señor, aún si llegáramos a tropezar, si llegáramos a dejar de verte y empezar a ver este mundo y las aflicciones, Señor, y empezáramos a hundirnos, aún si fuese así, Señor, sabemos como Pedro necesitamos volver a verte a ti y clamar por salvación. Y sabemos que tú vas a responder. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. No importa cuántas veces hemos tropezado, Señor. Regresar a ti una vez más, Señor, y poner nuestros ojos en ti, Señor. Y ver quién eres. Y poder verte como eres. Verdaderamente el Hijo de Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos, Señor. Sigue hablándonos, por favor, en esta mañana, en la tarde. Sigue, Señor, incrementando nuestra fe. Sigue fortaleciendo nuestra fe, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.